Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy vamos a hablar pues, de qué se trata la vida. Este libro que me da muchísimo gusto compartir contigo, querido Hugo Cuesta, abogado corporativo y conferencista, que la vida te hizo cuestionarte, pues, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión? Y son algunas de las preguntas que a veces nos hacemos todo. ¿De qué se trata la vida? Bienvenido, querido Hugo. Te doy la bienvenida aquí a Bien y Saludable y a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, el 162 de Sky, y en YouTube, Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Querido Hugo, ¿de qué se trata la vida? Etel, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte y estás abriendo con una pregunta de la yugular para arriba, que yo te diría que es parte de la intención de que los lectores me acompañan en estas 260 páginas que tiene este libro, que justamente, como tú bien dices, pues la intención es hacernos pues enfrentar y cuestionarnos pues esas dudas existenciales que todos llevamos dentro y que a veces le sacamos la vuelta porque pues nos da escalofríos, ¿no? No, sí, nos da escalofríos porque no sabemos la respuesta, porque pensamos que alguien más la tiene y como que a veces no queremos profundizar y filosofar, si lo puedo llamar así. Ves que mucha gente como que está acostumbrada a cuestiones un poquito más superficiales, a conversaciones superficiales donde no nos damos cuenta de lo importante que es saber a qué venimos, cuál es nuestra misión, si estamos felices, si no. Tantas cosas que cuestionarnos, querido Hugo. Sin duda, y ese escalofrío que muchas veces nos recorre la espalda cuando nos cuestionamos estas cosas, quién soy, a dónde voy, para qué estoy aquí. Yo creo que también es producto, Ethel, del sentido de urgencia, de la hiperactividad y vivir en la inmediatez y Sí, volcados en las prisas. Pues ahí no hay tiempo para cuestionarnos, ni para escucharnos, ni para conocernos, ni para saber qué nos duele, para plantearnos pues otras cosas que a lo mejor no están en nuestra agenda y que sabemos que eventualmente en algún momento de la vida pues tendremos que enfrentar. Yo ahorita veía tu semblanza y veo tus fuertes antecedentes en materia de salud y fisioterapia y te comparto un tema que lo verán en el epílogo del libro. Yo una semana después de haber mandado este manuscrito a Penguin Random House, ujú. tuve un fuertísimo accidente en motocicleta, estuve 3 semanas en coma, me rompí No, pues bueno. todas las costillas, etcétera, tal. Y desde hace unos, te puedo decir, 7, 8 meses que fue este accidente, estoy volcado en la rehabilitación, que veo que es una de tus áreas de especialidad. Y me Así doy es. cuenta con esto de una Sí. cosa bien interesante cuando se presentó este libro en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, me hizo favor de presentarlo el doctor José Antonio Lozano, que es Ujú. jefe de la Junta de Gobierno del IPADE y de la UP, y me decía que él veía una cosa muy curiosa que yo no había notado, que es que pareciera que el Hugo de antes del accidente le estaba escribiendo al Hugo después del accidente. Y como tú bien tienes esos antecedentes en temas de fisioterapia, te darás cuenta, pues Sí. que sí, si bien hay que recuperar la salud física, pero el objetivo central de este libro es también abordar la salud emocional, afectiva, La calidad de psicológica y vida, sobre todo la ¿no? Ujú. espiritual. Exacto, Claro. O exactamente. sea, que justo lo que estás comentando, Hugo, a ti que te pasó esto, como que tocaste fondo y a veces nos cuestionamos qué onda, ¿no? En mi caso, que como bien lo sabes, viendo mi semblanza, pues yo ya también toqué fondo. Cuando estás entre la vida y la muerte, de repente te empiezas a cuestionar qué hago, si lo estoy haciendo bien, qué cambios, o sea, como que te das cuenta de qué bien estabas antes y que no lo veías. No sé si te pasó también. Y empiezas a darte Sí. cuenta, ya no el por qué te sucede, sino el para qué. Sin duda, porque además tendemos a echarnos a la hamaca y a volcarnos en una zona de confort que ya no nos permite ni valorar lo que tenemos, que es muchísimo. Vivimos rodeados de bendiciones y estamos acostumbrados a que todo vaya bien y la normalidad y nos olvidamos que de alguna manera pues las crisis son pues inherentes a la naturaleza humana, somos vulnerables, somos frágiles, nos pasan cosas y cuando nos pasan cosas pues yo creo que los acontecimientos en muchos sentidos son la voz de Dios para decirnos, oye, para, escucha, haz una Sí. pausa y cuestiónate realmente de cuál es el sentido y el propósito de tu vida.
Y mi intención en este libro es justamente acompañar a la gran cantidad de personas con las que he tenido estas conversaciones profundas, que se han cuestionado esto de verdad, y me hace mucha ilusión poder poner en la mente del lector pues esta inquietud nuevamente, que lo haga sentir incómodo, pues ese es precisamente uno de los objetivos del libro. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste con lo que te pasó y ahora para ti? Antes, ¿de qué se trataba la vida y hoy de qué se trata tu vida? Fíjate que a mí, yo vivía y vivo volcado en la hiperactividad. De hecho, mi principal función sigue siendo la función profesional, es parte de mi vocación. Yo soy abogado corporativo internacional, volcado en temas de fusiones y adquisiciones. Y una de mis carreras paralelas, una de las pasiones que siempre he tenido es escribir. Este es mi segundo libro, el primero se publicó también por Penguin, que se llama ¿De qué se trata la vida? Fue un bestseller y este afortunadamente ha sido muy bien recibido. Y yo diría una de las cosas que he aprendido es que si bien es importante ser muy buenos en lo que hacemos en lo profesional y en lo empresarial, también vale la pena darnos un espacio para explorar esos talentos, esas pasiones que todos tenemos y haciendo un maridaje con ellos, encontrar el sentido trascendente de la vida y encontrar nuestro propósito. Yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes, junto con el hecho de que muchas veces, Ethel, vamos por la vida pensando que tenemos todo resuelto, que tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, y hasta que estás volcado en coma, en terapia intensiva, que te das cuenta Claro. que no puedes ni respirar solo, ahí es donde te das cuenta de lo que necesitamos a los demás y que solos no podemos nada. Ujú. O sea, estabas como en una zona de confort, con una profesión bien establecida, haciendo cosas importantes y pensabas aparte que eras inmortal, me imagino, ¿no? Como todos Sin pensamos que duda. tenemos una vida, o sea, hasta muchos, muchos años, ¿no? Sí, acuérdate que los que se van a morir, se van a accidentar, eso siempre son otros. A nosotros no, nunca nos va a pasar. Hasta que nos Exactamente. pasa, ¿no? Hasta que nos pasa. Y yo creo que son grandes lecciones de la vida que yo creo que Dios se vale de ellas para mandarnos una lección y darnos una oportunidad de rectificar lo que estábamos haciendo bien, valorarlo, acercarnos de verdad a las personas y volcarnos en las otras actividades que a lo mejor no Voy, teníamos tan así es, antes. prioritarias. Voy rapidísimo a una pausa, querido Hugo, amigos, y regresamos aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con Hugo Cuesta, abogado corporativo y conferencista. O sea, pero aquí el tema de abogado no es lo que nos trae aquí, querido Hugo. Estábamos comentando lo importante que es de repente salir de como de tu imagen que creaste de la vida, solo es abogado y todo este tema de fusiones internacionales, pero pues también eres un hombre que estuvo en coma mucho tiempo y que estuvo pues cerca de la muerte, ¿no? Y que te hace cuestionarte de qué se trata la vida, que es el libro que estamos presentando el día de hoy. Sin duda, además, Ethel, como tú bien dices, pues todos somos abogados, ingenieros, arquitectos, pero también somos esposos, padres de Ujú. familia, hermanos, amigos, y entender que es momento de cuando la vida nos pone en una situación extrema como la que platicábamos, pues de voltear a ver las otras áreas que tal vez teníamos desatendidas y tal vez esa es una de las lecciones más importantes. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus amigos? ¿Cómo está tu función social? ¿Estás haciendo algo por los demás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuáles son los proyectos que te definen como persona? Ese tipo de cosas que tal vez necesitas vivir una situación extrema. Yo lo que les digo a los lectores en el libro y a tus escuchas en este importantísimo programa del que te agradezco me abras un Un espacio, es que placer. se lo cuestionen. Y ese es Ujú. el objetivo central del libro y de las sesiones que doy en distintas instituciones, etc. ¿Qué, qué, qué le dirías a la gente que va a encontrar, o sea, que va a cambiar parte de su vida o por lo menos lo vas a reflexionar al leer tu libro de qué se trata la vida? Fíjate, en primer lugar voy a hacer un anti-marketing. Uno de mis objetivos centrales es hacerlos sentir incómodos. Es hacerlos sentir incómodos de estar viviendo con una inercia
cortoplacista, de inmediatez, en las que vivimos distraídos y sin entrar, yo diría, a fondo, con una introspección para tocar base con nosotros mismos y con esas cámaras íntimas de nuestro corazón, en donde están pues, nuestros más íntimos anhelos, nuestras ilusiones, nuestros miedos y los proyectos que verdaderamente nos definan como personas. Yo diría, eso da vértigo, lo decíamos al principio de la entrevista, pero eso es uno de mis objetivos, que la persona conecte con esa parte humana, porque lo decía, antes de profesionistas somos personas y tenemos pues una necesidad de plenitud para poder acceder a esa felicidad a la que todos pretendemos llegar. Y a la plenitud no se llega sin tener pues un proyecto, un sentido y una misión en la vida muy concreta. Y ese sería para mí el objetivo central, de hacerlos que se cuestionen y reflexionen sobre estas cosas a las que no les volteamos a ver por ese escalofrío que ya platicábamos. Claro, dime una cosa, sé que en tu libro tienes una guía o una guía práctica para que podamos identificar nuestros talentos y nuestras pasiones. Dame algunas tips como para que nuestra audiencia sepa cómo identificar tal vez su pasión, o sea, qué tendría que cuestionarse para saber qué talentos, qué pasiones y empezar a hacer otro terreno y salir de esta zona, ¿no? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque en la primera parte del libro te decía, yo abordo más bien las razones filosóficas y antropológicas porque las que el hombre se ha hecho esta pregunta desde siempre, desde que es hombre. Y en la segunda parte, por cierto, sí, pretendo que sea un libro muy ágil, muy fácil de leer, cero rollo, muy pragmático, y hay distintos QRs en el libro que llevan a estos formatos, encuestas, entrevistas, que le han servido a un montón de personas para elaborar su proyecto de vida. Y específicamente lo que yo planteo ahí es que si tú le preguntas a una persona cuál es tu misión, pues se paraliza de miedo, no lo sabe. Pero si tú empiezas a ser más amigable y decir, oye, primero tienes que identificar qué te gusta hacer y lo que te gusta hacer, qué tanto te gusta, eso que haces que pierdas la noción del tiempo, que sientas mariposas en el estómago y que harías sin ninguna paga y que no te imaginas tu vida sin hacerlo, bueno, pues por ahí van tus pasiones. Y la buena noticia es que la misión se esconde detrás de lo que te gusta hacer y aquello para lo que eres bueno. Entonces, uno de los objetivos centrales es quitar esa sensación de que la misión es un meteorito de 300 kilos que te va a caer en la cabeza. No, si lo desmenuzas y si lo abordas con naturalidad y si vas explorando lo que te gusta hacer y aquello para lo que eres bueno, eventualmente vas a llegar a eso. Ese es uno de los objetivos centrales del libro. ¿Cuál es tu misión, Hugo? Sigues con las preguntas a la yugular. Ando filosa hoy. Sí, ya te di. Específicamente yo creo que la mía, y es la misma de muchos, es aspirar a la vida eterna, porque estamos aquí de paso. Yo estoy convencido que somos peregrinos de esta vida y que hoy, como decía hace rato, hoy respiramos y mañana dejamos de respirar. Esa sería una. Y la otra es vivir pleno, feliz y dos cosas. Aprender a amar y incidir en que las personas cercanas puedan descubrir su misión y su propósito en la vida. En muy pocas palabras, que esto da para una amplia conversación frente a un tequila, pero por favor, que sean varios. ¿No sabes amar, Hugo? Y eso es también una pregunta para la audiencia. ¿Saben amar? Porque dices aprender a amar. Sí, es que yo diría que esa es la gran tarea de la vida. O sea, y otro cantautor que me gusta mucho, que es Facundo Cabral, que decía, en aprender a vivir se nos va toda la vida, pues entonces en aprender a amar se nos va toda la vida, porque si bien pensamos hacerlo, yo estoy convencido que el amor es un ingrediente fundamental en la vida, pero hay que aprender a saber qué definimos como amor. Y como amor yo me quedo con la definición socrática aristotélica, de decir, amar es buscar el bien del otro y sin buscar nada a cambio, porque pues vivimos pensando en lo mejor para nosotros y amándonos a los otros mismos y no a los demás. Entonces ese aprender a amar, yo te diría, creo que es una tarea pendiente para mí y estoy seguro que para muchos de los que nos escuchan. Así es, fíjate que ahora que mencionas a Facundo Cabral, que tuve el honor de conocerlo, que tiene por ahí pues un relato que dice que estamos distraídos de lo que realmente importa. No sé si lo recuerdan, búsquenlo por favor a Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído, ¿no? Exacto. Que sí nos distraemos con cosas tan superfluas y siempre es como un tema que ahorita traigo también muy, muy de la mano porque
he visto mucho egoísmo, muchas cosas feas en la gente, también muchas cosas hermosas, pero algo está que no debemos de perder, que sí hay la bondad en la gente, que sí hay ganas de, como tú, que quieres que los demás aprendan a encontrar su misión y a hacer cosas positivas con su vida, ¿no? Tratar de tejer un buen camino para los demás, yo creo que sería fundamental. Así que, pues veamos el por qué a veces nos sentimos deprimidos y puede ser que estemos distraídos. Querido Hugo, amigos, vamos a una pausa y volvemos. Los invito a que me escriban, vean los programas, las repeticiones en las redes sociales, Instagram y Facebook, Ethel Soriano, y en Twitter, Ethel_Soriano. Y recuerde que también siempre estamos en YouTube y el podcast que lo puede ver en las principales plataformas. Ahí los esperamos siempre con todo el gusto del mundo para que puedan compartir y la gente pueda ser y estar bien y saludable. Vamos a una pausa. De México. Estoy platicando con Hugo Cuesta, abogado corporativo y conferencista, pero un gran ser humano, así tal cual, como somos todos, querido Hugo, que como dices, somos papás, hermanos, hijos, amigos, pareja. Hay tantas cosas que somos que a veces se nos olvida, pero somos seres que a veces tenemos miedos, que a veces tocamos fondo y se nos mueve el tapete, y de ahí salió tu libro, ¿De qué se trata la vida?, con el prólogo de Marian Rojas Estapé, que soy una gran seguidora de Marian Rojas y que me encanta que haya estado cerquita de ti con esto, querido Hugo, y que no mucha gente conoce, así que de verdad los invitamos a que indague un poquito. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quiere de su vida? Su misión, sus pasiones, sus talentos. Tanto. ¿Dónde encontramos tu libro, querido Hugo? ¿De qué se trata la vida? Editorial Grijalbo, está con el sello de Penguin Random House. Cuéntame, audiolibro, digital, físico, ¿ya está en todos lados? Está en todos lados, está en todas las librerías del país, está en digital y está también en el audiolibro. O sea, todas las anteriores. Todas las anteriores, así es. Ok, entonces, sí. Te comento un par de cosas con Marian, que además la aprecio muchísimo, nos conocemos desde hace muchos años y es pues, la autora más vendida en España de no ficción, porque este es un tema que claramente toca fibras muy sensibles de las personas. Compartimos esta ilusión de ayudar a las personas a que encuentren, como dicen en Japón, su ikigai, su propósito, su sentido de vida. Y tocabas, Ethel, antes de la pausa, un par de temas que me apasionan y que es ese individualismo en el que vivimos. Yo creo que uno de los objetivos centrales es pues entender que seremos plenos, trascendentes y felices en la medida que hagamos felices a los otros, no necesariamente pensar siempre en nuestro propio interés. Y otro que tiene un objetivo central, pues es que veo y vemos en las personas quienes tratamos estos temas un enorme vacío existencial. Y después de la pandemia muchísimo más. Veía unos datos que aparentemente el 50% de la población está en temas de depresión y ansiedad, y eso yo lo atribuyo a que les falta tener con claridad el sentido y el propósito de su vida. Por eso creo que es un tema que vale la pena abordar y te agradezco muchísimo el espacio que me des para tratar este tema. Por supuesto, con muchísimo gusto, querido Hugo Cuesta. ¿Dónde te encontramos? Bueno, ya me saboreé estos tequilas contigo, Hugo Cuesta, y con Marian Rojas. Bueno, imagínate qué pláticas tan ricas. sería fantástico. Que aquí decías, es de la autora más vendida en España, que los invitamos a que la escuchen, tiene un podcast maravilloso. ¿Y a ti, dónde te encontramos? Sí, yo en redes sociales estoy en Twitter en @HugoCuestal, @HugoCuestal, y ahí me dará mucho gusto compartir con el auditorio y contigo, pues no los tequilas, pero sí las inquietudes que hayamos generado en esta entrevista. Los tequilas con mucho gusto, siendo originario tapatío, pues soy un gran aficionado a ese elixir de los dioses. No, bueno, es un gran elixir. Tú eres o sea, vives allá en Guadalajara. Así es, sí. No, bueno, qué suerte. Yo tengo grandes amigos y grandes, de verdad, gente muy, muy querida. Y sí los invitamos a que, pues, se cuestionen
que compren este libro, ¿De qué se trata la vida?, de Editorial Grijalbo, de Hugo Cuesta. Lo pueden encontrar en Twitter, Hugo Cuestal, con L al final, para que pueda ahí intercambiar algunas cosas. Valdría la pena que se dé un poquito, que nos quitemos este escudo, podría decirlo, querido Hugo, de que tenemos todos de yo aquí nada más estoy frente a un micrófono, tú abogando, así, o sea, siendo abogado y ahí litigando o lo que hagas, o analizando todo el tema, pero a veces tenemos muchas cosas, no a veces, siempre tenemos muchas cosas atrás que nos mueven, que nos apasionan, que nos guían, otras cosas que no toleramos, otras cosas que no van con nosotros y que muchas veces aceptamos, Ojo con eso también, que para eso está, de qué se trata la vida, de ser feliz, de ir por nuestros sueños, y la vida es el camino, ¿no? No nada más el destino, que muchas veces decimos que, bueno, cuando logre algo aquí y allá, pero a veces se nos olvida que hoy es un gran presente y es un gran regalo. Querido Hugo, un placer compartir contigo. Te agradezco mucho el espacio, te mando un abrazo y espero vernos pronto. Te mando otro abrazo grande hasta esa hermosa tierra tapatía. Échate un tequila por mí, por favor, y una torta ahogada, es cierto, aquí nos dice la producción. Y me va a dar muchísimo gusto poder darte otra plática tan rica. Gracias, querido Hugo. Gracias, amigos. Sigan aquí con nuestros amigos de Imagen. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídense.